Hola a todos, bienvenidos a Legora de Camilo, mi nombre es Camilo. En esta ocasión no tenía planeado este video sobre mi biblioteca, la verdad pensaba hacerlo muchísimo después, pero dado de que dentro de poco se va a realizar la Feria del Libro de Bogotá, una de las ferias más importantes del libro de todo el país, y en ella pensaba como grabar qué iba a hacer allá, mis nuevas adquisiciones sobre libros y contarles por qué los compré. Pues dije, bueno, ya que les voy a mostrar estos libros nuevos que voy a comprar, ¿por qué no conocer un poco más de mí? Y conocen mi biblioteca y toda la historia que tiene por detrás. La verdad, no es tan grande como me gustaría. Empecé a leer y adquirir el hábito de la lectura hace muy pocos años, pero ahí la ha estado construyendo. He ido adquiriendo nuevos libros que también van marcando como momentos en mi vida, pensamientos que he tenido, cuestiones que me han como exaltado esa curiosidad que uno tiene, ¿no? Entonces uno a veces se enfrasca en un tema y no lo suelta hasta que ya se ha saciado o hasta que está hasta la coronilla de él. Entonces les quiero mostrar como ese pequeño espacio de mí para que me conozcan, ¿no? Ustedes ya juzgarán entonces cómo está mi biblioteca y cómo se va a ir construyendo. Una biblioteca es un proyecto de lectura que se va transformando durante muchísimos años, entonces es algo que nunca está cerrado. Y bueno, quería mostrarles este proceso y en el punto donde estábamos. Así que sin más dilación, les invito a que veamos mi biblioteca. No es tan grande y este video no está tan planeado, entonces no sé qué tan largo va a quedar, pero espero les guste y también puedan conocer mis gustos y también si tienen algo relacionado con mis textos o algo que les interese, pues que me lo comenten a ver si podemos hacer un video relacionado con él. Pues bien, para el video tengo como esta repisa. La verdad, me gustaría empezar por la parte de abajo porque en verdad son como los libros que no es que no tengan una categoría en especial, sí hay como unas subcategorías aquí, pero digamos que son los libros que menos consulto o los que por algún motivo ya no me interesan tanto. Y me gustaría empezar porque además fueron como de los primeros libros que compré, estos libros de periodismo, ¿no? Digamos que toda esta sección de acá es relacionado con hasta aquí, hasta Caparrós, está relacionado con el periodismo. Una cosa sobre mí es que yo antes estudiaba comunicación social y periodismo, pero a la final me terminé enamorando de la filosofía. Eso es una historia bastante curiosa y bueno, terminé cambiando de carrera. Pero en su momento me veía muy comprometido con el periodismo y yo no sabía muy bien cómo ser un buen periodista. Entonces digamos que me acerqué a los libros, que era como, bueno, la gente que sabe cosas es porque lee libros. Y entonces me fui acercando como a varios libros y dije, bueno, de los periodistas grandes de mi país, Gabo, claramente, Gabriel García Márquez, no el de literatura de Colombia, pero antes de eso también él era periodista y lo fue durante muchísimos años y dijo que el oficio más lindo del mundo era el periodismo. Entonces este es una recopilatorio sobre sus textos, digamos sobre sus columnas. Por ejemplo, aquí tenemos una que seleccionó un periodista llamado Sergio Ramírez y esta es de Gao, El golpe de Sandinista, crónica del asalto a la casa de los chanchos. ¿No? Entonces, por ejemplo, muestra Gabo fue un periodista que también tuvo su propia revista, él dirigió su revista. Entonces digamos que él estuvo muy comprometido con el medio, muy comprometido con todo el trabajo del periodismo y digamos que era una gran fuente de inspiración para mí, ¿no? Porque si yo iba a hacer eso de ser periodista, lo iba a hacer con toda. Entonces bueno, este libro es muy chévere, la verdad, no sé si lo siguen editando hoy en día, pero la verdad me gustó muchísimo, además la edición es súper bonita, tiene esta cubierta como de oro y rojo que de verdad creo que es de las portadas más lindas que tengo en mi biblioteca, Gabo periodista. Y bueno, no lo leí todo, leí varias de sus crónicas, pero la verdad muy buenas. Y se nota la verdad como ese contenido literario que tiene Gabo. Eso me gustó mucho. Bueno, entonces por aquí tenemos otros textos, ¿no? Digamos, esto fue una colección de Penguin que sacó relacionado a todas las columnas de Gabo. Estas digamos que son las primeras, los textos costeños, las jirafas de Gabo, que fueron sus primeros textos cuando tenía 20 y algo de años. Por ese tiempo, esto también es de Gabo. Esto fue un taller de cine que hizo en México de cómo se escribe un cuento y entonces era cómo se escribía un guión de televisión, que era lo importante, porque los detalles son tan esenciales y porque digamos que son lo que dan sustancia a la trama. Fue algo que me gustó mucho y la verdad este fue creo que el que más me gustó de todos, ¿no? Bueno, por aquí tenemos otras crónicas, como otras recopilaciones.
hablando de otros periodistas, de asuntos que hayan pasado. Por ejemplo, este fue de un caso donde 3 periodistas murieron en la frontera de Colombia, ¿no? Y bueno, digamos que todos hemos. También tenemos este Hambre de Caparrós, muy buen libro. No me lo he terminado, tengo que terminarlo, pero la verdad Caparrós es un maestro. Y de hecho dentro de poco va a venir a la Feria del Libro, ¿no? Del 2023. Entonces creo que va a ser una buena oportunidad. No sé si me lo puedo afirmar. Vamos a ver qué hacemos. Y bueno, ya aquí sí llegamos como a la sección de no sección, como libros que pongo un poco porque sí. Aquí por ejemplo tengo aquí el Así habló Zaratustra, que de hecho esto me sorprendió porque la edición es de Comcosur, que es una edición súper barata que se puede conseguir aquí en Colombia, pero sorprendentemente, por más barata que sea, parece ser que es una buena edición, en especial porque el que hace la traducción que están utilizando y las notas a pie de página y todos los estudios introductorios son los mismos que utiliza la editorial Alianza, ¿no? Que es una editorial Alianza, que es una editorial súper buena y que además es como súper reconocida, la que siempre recomiendan para leer a Nietzsche en español. Entonces digamos que me sorprendió, no lo he leído, lo tengo pendiente, eventualmente le leeré a Nietzsche porque me parece un filósofo como muy impresionante. Tuvo un momento donde no me gustaba nada, luego me llamó la atención y creo que ahora, hoy por hoy creo que me llama la atención conocerlo mucho más a fondo, ¿no? Y dar cuenta de ese Nietzsche, digamos, más profundo que el que uno puede conocer como en el bachillerato, ¿no? Del Anticristo. Bueno, esto es un álbum de chocolates que uno va llenando con láminas, nada que ver. Y bueno, tenemos aquí obras de poetas, tenemos aquí más cosas de periodismo, ¿no? Por ejemplo, pistas para cubrir el implemento del acuerdo de paz, más cosas de periodismo, Milagros, creo que es el único libro que tengo en inglés, de Carl Sagan, el retrato de Dorian Gray, aquí está, este lo leí creo que en 2018 y fue uno de los primeros libros que leí, entonces me gustó muchísimo. Extraordinario, este no lo leí, de hecho este es uno de los pocos libros que no he leído y fue porque este fue un intercambio, ¿no? Yo tenía otro libro que era de Malala, la chica, bueno, ya es mayor, ¿no? Como la mujer que peleó como por los derechos de los estudiantes, ¿no? Como que para las mujeres estudiaran en su país y digamos que recibió un ataque, un atentado terrorista por ello y todo. Y entonces contaba un poco su historia, de cómo había sido su lucha, de todos los problemas que tuvo, pero bueno, fue un intercambio de libros, lo cambié por este y bueno, creo que ahí se va a quedar, no lo he leído mucho. Bueno, más libros de periodistas, Acaba Colombia, La rebelión de las ratas de Fernando Soto Aparicio, este es un libro del grandísimo maestro Iván Pinedo. Un día estos tengo que hablar sobre Iván Pinedo, voy a hablar sobre Iván Pinedo en estos días. Esto es un libro que compré para ver como el Museo del Oro, ¿no? Como toda su historia y las historias de las fichas que tiene. Y bueno, por aquí más cosas de revistas, de caligrafía, pero bueno, y bueno, revistas como de National Geographic. Pero bueno, digamos que esta es la sección sin sección como tal, de la que pues no me importaría tanto si se perdiera alguno de estos, pero bueno, todos son mis libros de mi colección y todas hacen parte de mi historia, entonces creo que sí los extrañaría porque me cuentan un poco cómo han ido cambiando las cosas y cómo yo he ido cambiando también en mi pensamiento. Luego aquí tenemos la colección de grandes pensadores. No están todos claramente. De hecho aquí faltan 2 tomos. Pero es que resulta que esta edición ni siquiera es mía. Es de mi madre y yo la verdad la secuestré de la casa y bueno, no se la he devuelto. Entonces es una colección que tiene como estudios sobre los autores, sus obras más célebres, digamos que un resumen de su pensamiento. Y lo que me gusta es que no solo tienen como de filósofos, sino que por ejemplo Descartes tienen también no solo de su filosofía, sino de su matemática, de Freud pues su psicoanálisis, de Einstein también su desarrollo de la física y no y por qué fue tan innovador, de Newton igual, como fue como es el gran paradigma del científico moderno y Darwin es el paradigma del gran biólogo moderno. Bueno, entonces aquí tenemos como otras curiosidades. Este es de las pocas novelas gráficas que tengo, La Sudestada de Juan Sáenz Valiente.
Me gustó mucho, habla sobre como la historia de un detective que es la verdad un poco misántropo y mentiroso, entonces claro, como que tenemos todo este desarrollo sobre el personaje y cómo va conociendo a una misteriosa mujer que baila desnuda en el bosque, ¿no? Y le va descubriendo como todo un nuevo mundo de su sensibilidad y de los misterios como de la vida humana. Bueno, la Biblia, esto es mis películas, las únicas que tengo, que es El Hobbit, la trilogía, y Mad Max. No, aquí está. Luego, bueno, tenemos juegos de mesas y creo que eso es todo. Bueno, volvemos. Perdón por el pequeño corte, es que me estaba encalambrando. Pero seguimos viendo lo que ahora viene siendo la sección que más me representa actualmente. Creo que es lo que más representa mis intereses, cómo he formado mi biblioteca y un poco quién soy hoy en día. Entonces vamos a empezar con esta parte, son los manuales de historia de la filosofía de Reale y Antiseri. Son de los pocos manuales de filosofía que recomiendo. En general en filosofía no recomiendo leer manuales, pienso que muchas veces uno se lleva una noción muy mala de los autores, pero sin embargo Antiseri y Reale lo hacen realmente bien, ¿no? Y con estos tomos la verdad me han servido muchísimo para poder conocer más acerca del contexto general de los filósofos y en general como lo que uno podría decir las líneas de pensamientos que tienen cada uno. Entonces son muy buenos. Bueno, aquí tenemos de Platón y Nietzsche, de RBA, más digamos como manuales cuando había empezado a ver la filosofía. Este es de Platón, Marx, Voltaire. Bueno, también digamos que todo esto fue el inicio de mi carrera filosófica, entre comillas, porque la verdad aún no sé, yo aún siento que ni he empezado de todo lo que hay que leer, pero bueno, Fundamentos de la filosofía de Russell, el libro de la filosofía, no, este es otro manual. Este me parece curioso, me parece como chévere para quien le interese como el tema en general de la filosofía, pero tampoco se quiera casar mucho con él o quiera dar como un contexto general sin necesariamente como meterse algo tan pesado. Creo que estos son como buenos tomos, la verdad. Tanto el del libro del arte o el libro de la filosofía en general tiene de muchos temas del derecho, de la biología, de la física, la matemática. Entonces, bueno, son libros que están bien, la verdad. Luego aquí tenemos de la colección de Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta fue un filósofo colombiano de Antioquia, es una región cercana a donde yo nací. Y aquí tenemos sus obras Elogio a la dificultad y otros ensayos y Arte y filosofía, invitación a la búsqueda. No, Estanislao es un autor que se vio como muy comprometido en su época por las luchas sociales, es de un corte marxista, psicoanalista, que en especial es su último de psicoanalista. A mí no me termina de convencer muchas cosas, pero sin embargo creo que es un autor que tiene momentos muy que le pegan a uno, ¿no? Como martillazos, en donde parece decir como, ¡guau! ¿Qué tanta razón tiene este hombre? Entonces tengo estos tomos, uno sobre estética, otro sobre general. Este me ha gustado más, la verdad, la lectura que tiene Estanislao sobre estética. Tengo que seguir leyéndolo, tengo que seguir conociendo como los autores que han formado como el pensamiento colombiano, pero digamos que hasta el momento solo me atrevo con este. Próximamente me gustaría, por ejemplo, conocer a Nicolás Gómez Dávila. Bueno, aquí tenemos una novela del profesor Ernesto Castro de España, Jantipa del Morir. Es una novela que al tipo de un diálogo de Platón intenta hablar como de una situación donde la gente mira como qué es lo correcto sobre la muerte, en qué casos como que la gente se sacrifica, pero parece más bien ser un suicidio o un autoconvencimiento de un no suicidio, pero realmente no lo es, ¿no? Entonces trata todos esos temas y es un diálogo que me gustó bastante. No fue como lo esperaba, pero creo que fue bastante bueno. Bueno, una lectura de Nietzsche, de Rudolf Steiner. Mi mamá es una experta en Rudolf Steiner, entonces no diré nada porque luego como que la embarro. Entonces mejor invito a la experta que hable. Bueno, Simone Weil. Esto me siento triste porque Simone Weil es de las autoras que más me gustan actualmente, pero no tengo ningún libro de ella. No tengo ningún libro de ella y espero corregir eso pronto. Por ahora solo tengo esta biografía / ensayo de Gabriela Fiori sobre Simone Weil,
que es una autora filosófica. Ella la ha traído al canal. He hecho una lectura acerca de su libro A la espera de Dios, que realmente no es un libro que ella haya publicado, sino que fue muchos años después publicado póstumamente como una recopilación. Pero la verdad es una autora que me encanta, ¿no? Y creo que voy a seguir explorando y voy a seguir conociendo, porque me parece de las mujeres más brillantes que he conocido en la historia. En general, en la filosofía y en cualquier otro ámbito. Una mujer con una sensibilidad totalmente envidiable. Bueno, luego tenemos aquí un ensayo, una serie de ensayos sobre Frege, un filósofo del lenguaje. Este es realizado por varios autores de la Universidad del Valle, de aquí de Colombia. Y digamos que aquí tengo mi mini sección de feminismo y Descartes. Bueno, Descartes está aquí básicamente porque es de Penguin, y entonces queda bien. Tengo a Stuart Mill sobre la esclavitud femenina. Este libro es algo polémico porque parece ser de que muchas de las cosas que dice Mill no son propias de él. Parece ser de que las dijo su esposa. Pero bueno, hay una discusión ahí sobre si Mill no dijo nada de su esposa, no hizo que propiamente su esposa publicara los textos, porque probablemente hubieran sido censurados o hubieran pasado como por menos publicidad de la que pasaron por ser él un hombre, ¿no? Entonces decidieron tomarlo así, o directamente como que sí tomó las ideas de su mujer y dijo como, bueno, un poco son mías también. Bueno, es un texto que es bastante polémico por eso, pero en general creo que marca muy bien como lo que es. Alguna vez un profesor me dijo que era como la primera etapa del feminismo, ¿no? Que era sobre la igualdad en términos absolutos, ¿no? La igualdad entre hombre y mujer. Entonces, bueno, yo de feminismo no conozco mucho, es decir que soy bastante ignorante, pero bueno, ahí de a poquitos voy conociendo. De Wollstonecraft, ¿no? Sobre la vindicación de los derechos de la mujer. Un texto muy bueno también de la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, de la cual resulta como bastante revelador, incluso como en nuestra época. Y bueno, aquí de Beauvoir, el segundo texto. Esto sí es un texto que es bastante, que irrumpe en la escena intelectual, ¿no? Y en el mundo en general, por la gran novedad que tiene, por la crítica tan grande que hace, ¿no? Por la lectura hegeliana que hace Beauvoir sobre ciertos aspectos de la identidad masculina y en especial la identidad femenina. Entonces es un tocho que no he leído mucho. Tengo un amigo que está haciendo su tesis sobre esta autora, entonces digamos que me he nutrido más hablando con él que leyendo el texto. Pero bueno, tengo que leerlo en algún momento completo, pero bueno, ahí está. Para eso están las bibliotecas, son nuestros proyectos de lectura. Bueno, aquí tenemos como la sección de ciencia, matemáticas. Me gusta mucho la matemática. Aquí tenemos El hombre que calculaba. Esto es una novela como tal, ¿no? Y esta edición es más súper bonita, a ver si se las puedo mostrar, porque la verdad vale muchísimo la pena, ¿no? Tiene estas ilustraciones súper bellas, la verdad. O sea, yo me compré, había otra edición más barata, pero Dios mío, o sea, la verdad es que la inversión me pareció poco, por lo bello, la verdad. Además de que la historia es muy buena. A ver, sí, por aquí otra ilustración que les puedo mostrar. Porque, bueno, este es un texto que nos narra como la historia de un gran matemático que en la época de, digamos que más auge en Oriente, ¿no? En todas las provincias de ese momento, del imperio que había para ese entonces en todo el África y parte de España, lo que hoy es España, ¿no? El imperio árabe. Digamos que este hombre va resolviendo todos los problemas que le van surgiendo, ¿no? Hasta incluso sorprendiendo a los más grandes sabios de su momento, de la escuela de Bagdad, haciendo uso de la matemática, ¿no? Como que la matemática tiene muchísimos usos prácticos que de hecho nosotros no calculamos. Entonces es un texto que creo que está muy bien y la verdad lo hace a uno amar muchísimo las matemáticas. Luego aquí tenemos, digamos que eso ya no son novelas como tal. Esto es Del cero al infinito, un recorrido por el universo matemático del profesor Pablo Amster. Básicamente es un recorrido sobre lo que va haciendo la matemática, de cómo se construyen los teoremas, qué es lo que hace la matemática, las discusiones acerca si los números o los paradigmas matemáticos se descubren o se crean, etc. Entonces, un libro que además de manejar temas muy complejos, lo hace de manera muy sencilla. Y este es un poco más curioso, que es el lenguaje de las matemáticas, ¿no? Historia de sus símbolos, del profesor Raúl Rojas González.
Y aquí te cuentan como por qué hoy en día utilizamos, por ejemplo, las raíces, de dónde salieron los puntos, porque utilizamos una raya para el menos, no hay muchísimas otras cosas, porque el infinito está representado como un 8 acostado, cómo se dieron la evolución de todos esos símbolos, un libro que recomiendo mucho. Y por aquí ya tenemos, a ver si enfoca, sí. Y bueno, aquí ya tenemos varios otros textos, más allá de la razón áurea. Esto fue una colección que sacó el periódico, bueno, que digamos publicitó el periódico, uno de los periódicos nacionales que se llama El Tiempo, El Infinito. Y bueno, no compré todas las ediciones porque eran como 36 y la verdad mi bolsillo no daba para tanto. Números irracionales, un escándalo en el corazón de las matemáticas. A ver, sucesiones, series, paradojas, axiomas. Entonces solo compré estos tomos, me hubiera gustado tener más, pero bueno, el bolsillo tampoco daba para tanto. Stephen Hawking, Historia del Tiempo, un libro buenísimo para entender sobre física. La verdad, aunque empieza, digamos, es bien curioso porque, por ejemplo, no, Mercier Liade no. Ay, se me olvidó el nombre de este autor. Bueno, hay un autor que, digamos, utiliza de ejemplo, o bueno, uno puede utilizar este ejemplo de este libro porque, por ejemplo, en las matemáticas, Hawkins empieza, no sé, haciendo como teoremas súper grandes, mostrando como según el paradigma científico cómo se fueron dando como ciertos descubrimientos y ciertas teorías, pero llega un punto donde Hawkins como que se queda sin herramientas y se tiene que resignar como a hablar en parábolas, en hipérboles, un poco como en mitos, ¿no? Y entonces ahí es donde este autor, ay, que no es Mercier Liade, bueno, creo que lo voy a dejar aquí escrito, ¿no? Como se llama el autor y el libro al que me refiero. Dice que los hombres como que seguimos conectados con el mito y estamos como resignados a que por más racionales, por más avances que tengamos, como que el mito es algo vital en nosotros para poder explicar el mundo. Y aunque hablemos de física, por ejemplo, incluso ahí, o de la ciencia más pura que podamos encontrar, incluso ahí terminamos hablando en mitos, porque es la única manera que podemos explicar el mundo. Bueno, aquí estos no son matemáticas ni son del otro lado, pero bueno, no sé dónde ponerlos. El primer ensayo sobre la población de Malthus, digamos que es uno de los primeros libros de sociología que se hizo alguna vez, o sobre estudios sociales. Malthus es un autor bastante aterrador, pero es aterrador como por las conclusiones a las que llega sobre los sobrantes. Algún día vamos a hablar de eso, pero digamos que es muy bueno conocerlo porque quizá uno se da cuenta de que ciertas políticas públicas o ciertas relaciones que tenemos respecto a lo social o las personas, digamos que marginadas en la sociedad, las tratamos como malthusianos. Nicolás de Cusa, La Docta Ignorancia, un texto muy bello del cual, bueno, mi amigo Miguel me recomendó mucho y lo compré de hecho con él en la feria del libro anterior del año pasado. Entonces, saludos a Miguel. Ay, perdón. Bueno, este es el lado de mis mangas, que estos son como estas historietas japonesas. Estas son de la editorial Panini. Bueno, así como mangas se ven al revés. No, este es el caso de My Hero Academia. Las empecé a comprar cuando las vendían en un supermercado, bueno, en un supermercado de aquí de Colombia, del Éxito, pero no compré todos los números ni he seguido comprando, entonces por eso está como súper incompleta. Pero en general los dibujos son muy buenos y me gusta muchísimo la historia, aunque es muy simple. Entonces no sé, quizá algún día siga terminando, no me gustaría dejarlo así a medias, entonces espero poder también conseguirlos. Y conseguirlos en editorial Panini, porque también hay otra editorial que los edita, pero no sé, siento que no pegan tan bien estéticamente las portadas con las que tengo aquí. Bueno, y aquí claro, El Pibe Motosierra, un manga muy conocido por estos días, que me lo regaló mi novia, entonces un saludo. Y bueno, aquí pasamos ya a la parte de más novelas. Este es Houellebecq con Aniquilación. Houellebecq es un autor francés que digamos que es bastante políticamente incorrecto, sería la palabra hoy en día que usaríamos, porque sus personajes suelen ser como bastante marginales, como estas personas indeseables en la sociedad, porque son como un poco
lo que se llama incels, como reprimidos o frustrados sexualmente y que terminan siendo como misántropos en muchos sentidos. Aniquilación es una novela más política y digamos que los temas que trata, porque es una novela que ocurre como en el París en el 2030 y algo, pero igual me gustó mucho. No puedo terminarla, es que hay que leer muchísimo y a veces la vida no me da, pero bueno, vuelve que es un autor que de a pocos conozco. Además es un autor que quisiera conocer con otras obras más famosas de él. Bueno, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, la verdad me está encantando. No lo he terminado de leer, de hecho aquí se ve como el separador que tengo aquí, pero bueno, ya casi, bueno, yo creo que voy a buen ritmo. Lo empecé ayer, entonces creo que en estos días lo va a acabar y la verdad me está gustando muchísimo. Me esperaba otra cosa, no sé cómo me esperaba que fuera la historia, pero de verdad es que es tan bueno. Y bueno, no digo más porque creo que aún tengo que seguir leyendo. Luego aquí tenemos como el único libro que es como un manual de mi colección, que es el Lingua Latina per se Illustrata, Familia Romana. Es un libro como de aprendizaje en latín. Aquí lo pueden ver. Está todo en latín, entonces como que el libro de a poquito está introduciendo como nuevos casos, nuevo vocabulario, nuevos usos. Y la verdad está muy bien. Yo lo recomiendo mucho para quienes deseen estudiar latín por su cuenta. Igual hay muchísimo material audiovisual relacionado con el libro por si necesitan ayuda. Y además de otros manuales que les pueden ayudar. Pero en general me gusta mucho. Y el aprender lenguas clásicas es muy chévere. De verdad, porque uno se puede dar cuenta y puede dar cuenta de lo original y lo innovador que fueron los autores de su momento. Y cómo aún hoy en día nos pueden seguir hablando sobre cosas de nuestra naturaleza, de nuestras vidas, de tantísimas cosas. Entonces, además, bueno, el latín fue utilizado desde el Imperio Romano, del siglo I, incluso antes, tenemos textos de antes, hasta casi entrado el siglo XVII. Entonces, bueno, tenemos siglos y siglos de textos y muchos de ellos que nunca han sido traducidos fuera del latín. Entonces, aprender el latín es como un superpoder incluso dentro de mi profesión, que es la filosofía. Ay, perdón. Luego aquí tenemos a Clarice Lispector con sus cuentos completos. Esta es una autora brasileña de la cual me he enamorado completamente. Como se pueden dar cuenta, tengo 3 tomos de todos los cuentos que además sacó el Fondo de Cultura. Muy buenas ediciones. Bueno, todas las novelas, los cuentos completos. Aquí a ver si podemos poner a Clarice. Además viene con portadas pues que a mí me gustan mucho. Además creo que el azul es un color que le queda súper bien a esta autora, porque sí es un poco melancólica. Y bueno, creo que incluso El corazón de GH es de mis novelas favoritas en la vida. Entonces es un libro y es en general una autora que recomiendo muchísimo. Además, ahora de que es tan fácil conseguirla traducida del portugués y tan barato, ¿no? Digamos que un libro de Clarice podía costar unos $20. Ahora hay unas ediciones de incluso la mitad de precio, $10 o $8, entonces es mucho más fácil conseguirlos. Y en ediciones y traducciones muy buenas. Luego los ficciones de Jorge Luis Borges, gran autor. Este libro, no voy a hablar más de él porque bueno, es Borges. Creo que quienes se interesen un poco en la lectura o en la literatura, y en especial aquí en Latinoamérica, conocerán un poco de él, y si no, vayan y conózcanlo porque es un autor fantástico y bastante original dentro de lo que fue América Latina. Luego tenemos a Carolina Andújar con La familia maldita. Ese libro lo compré el año pasado en la Filbo del año pasado y aún no lo he abierto ni lo he empezado. Es una autora de, digamos, fantasía gótica. Así es del tipo de Crepúsculo, y me había leído los 3 libros anteriores. Todos son autoconclusivos, entonces no es una historia como que se conecte necesariamente. Pero digamos que incluso así tienen ciertas cosas que se relacionan. Y este sería como la 4ª parte. Y bueno, tendré que leerla porque la verdad fue como las primeras novelas que leí y me engancharon muchísimo. Luego tenemos a Tolstoy con Ana Karenina, autor ruso, que no he leído. Varios de estos de aquí no los he leído. Goethe, al Fausto no lo he leído. Esta edición es muy bonita porque además viene bilingüe. O sea, tiene una columna en español y otra en alemán. Entonces es muy bueno verla. Bueno, volvemos. Se había cortado la grabación. Luego tenemos a Lewis Carroll con Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Además de otras historias.
Me encantan los cuentos de Alicia, en especial porque un profesor de lógica en nuestra carrera como que nos habló de todo el trasfondo matemático que tiene Carol. No, era un lógico matemático bastante grande en su época. Entonces, claro, como que uno se da cuenta de que todas las locuras de Alicia tienen mucho sentido. De hecho, tienen tanto sentido que terminan siendo absurdas. Entonces es muy bueno leerlo como desde ese punto y ver que es más allá de un libro infantil, o sea, es un libro que rompe muchísimos paradigmas. Luego tenemos aquí mi colección de la editorial de bolsillo, Fahrenheit 451, las clases de literatura de Cortázar, El viejo y el mar, de Hemingway, Tratado de culinaria para mujeres tristes. Me encantan mucho los libros relacionados con la cocina, en especial como los que no son como recetarios, esos me gustan mucho. El cuarteto de Alejandría, como el nombre indica son 4, me falta uno. La poesía completa de Borges, Vargas Llosa, tenemos aquí Opio en las nubes, novela colombiana muy conocida. Tenemos a Ospina con América Mestiza, a Pilar Quintana con Caperucita se come al lobo, también a Quintana con Los abismos, Juliana Javiere, La plaga, una autora de mi ciudad natal, Pereira. Entonces es una autora que terminé leyendo por cercanía y la verdad me sorprendió la novela, porque pensé que iba a ser más mala, pero en realidad resultó siendo bastante buena. Cóndores no se entierran todos los días, una novela también colombiana sobre la guerra, sobre la época de la violencia en Colombia, muy buena. Y bueno, aquí en mi colección de muñecos, como pueden ver, soy un gran fan de Winnie the Pooh. Saluda a Winnie. Y aquí llegamos como a la parte de literatura fantástica. Y Brandon Sanderson es uno de los autores que más me gustan en la vida. No solo en literatura fantástica en general, creo que sus libros son maravillosos, de verdad, de lo mejor que he leído en mi vida. Y creo que sus historias, sus personajes, incluso como sus metáforas, son simplemente de otro nivel, ¿no? Creo que es un autor que se va a ir valorando cada vez más y que próximamente vamos a ver como de los grandes de la historia, como Tolkien, como George R.R. Martin, como muchos otros. Ese autor tiene un problema o un beneficio, y es que escribe un montón. Entonces, por ejemplo, tenemos es Palabras Radiantes. No lo he empezado a leer, de hecho aún sigue con el plástico, por eso me veo en el reflejo. Hola. Pero es que este libro hace parte de una decalogía. Son 10 libros de este tamaño, no 1200 páginas cada uno, y él no nos ha publicado todos, apenas va a publicar el quinto. Entonces es un autor que al año saca en promedio 2-3 libros de 700 páginas, ¿no? Por ejemplo, en esta su novela El Antris, que fue la primera que publicó. La verdad es la menos buena de todas, pero aún así como que tiene muchísimo. En cambio que es de su saga del Archivo de las Tormentas, esta es la segunda parte, como pueden ver ahí. La primera parte, que es El Camino de los Reyes, que los libros que no tengo aquí de Sanderson, los tengo en mi casa porque me gusta releerlos, entonces siempre los llevo en vacaciones. Creo que es de los mejores libros que yo haya leído. Entonces, de verdad, es una saga y es un autor que voy a seguir leyendo con muchísimo gusto, y además de que hay un montón, todos los años acá, un montón de libros, y es como, wow, Sanderson, ¿por qué eres tan increíble? Por favor, deja de escribir tanto. Pues bien, así hacemos un giro y vamos a la sección de filosofía. Digamos que esta es la parte donde tengo mis textos de pura filosofía. Creo que aquí todos están relacionados con ella. Y bueno, por este lado tenemos, casi que los tengo en orden cronológico. Bueno, y además de otras cosas porque no tengo más donde guardarlas. Tenemos a la filosofía presocrática. Es un manual con fragmentos y comentarios acerca de los presocráticos, autores de los cuales nos quedan muy pocos textos. Digamos que cosas originales de ellos, de algunos autores nos queda incluso un párrafo, y si reunimos todo lo que tenemos de los presocráticos nos alcanza para 50 hojas, ¿no? Entonces súper poco los que nos quedan, y esta gente hace unos estudios súper rigurosos con el texto además original en griego, mostrándonos como los estudios, las relaciones, ciertos tipos de explicaciones. Muy bueno en general la editorial Gredos respecto a los clásicos.
Y claro, si estamos hablando de Gredos y de clásicos, los diálogos de Platón no pueden faltar. En este caso tengo todos los diálogos. Esto fue un regalo que me hicieron mis padres. Y la verdad, que regala, que súper regalo. No puedo imaginar algo más increíble. Tenemos todos los diálogos. Por ejemplo, aquí tenemos el Parménides, Teteto, sofista, político. Por este lado tenemos las leyes. A ver qué más tenemos. El Fedón, el banquete, Fedro. Bueno, en general Platón es un autor al cual yo le tengo mucho respeto y muchísimo gusto. Muchísimo gusto porque, como decía un autor del siglo XX, Whitehead se llama, toda la filosofía es un pie de página a los diálogos de Platón. Como que uno realmente puede encontrar tantísima novedad, tantísima relevancia y tanto valor en los diálogos platónicos que nunca está de más volver a él. No, por más de que sí es importante volver a la novedad, tener diálogo con los autores y los temas de los que hablamos. Platón habló de tantas cosas y habló de tan bien de ellas que es imposible no tener como un punto importante de Platón para hablar acerca de ellos, ¿no? O el ser el punto importante. Desde la República con su política, desde el lenguaje, el amor, la belleza, un montón de cosas que uno a la final se termina impresionando cómo es que él tenía un sistema tan grande. Bueno, y hablar de un sistema con Platón es complicado, pero digamos como un bagaje tan grande de tantos temas que a la final parece ser todos los temas que puede abarcar la filosofía y en general la humanidad. Pero bueno, eso de pronto ya es un poco ambicioso. Continuemos, de verdad, súper buenos. Continuemos con su discípulo más famoso, Aristóteles. De estos también son de la editorial Gredos, pero estos son los de tapa blanda, entonces son considerablemente más baratos, pero igual de buenos. Tenemos la metafísica, acerca del alma y la ética nicómaco. Este libro, por ejemplo, va a ser muy relevante con mi tesis. Luego les comento sobre mi tesis, pero la verdad me gustó un montón. No, además, yo creo que una cosa que hace mucho la gente es como dividir a estos autores, como que Platón dijo algo y Aristóteles dijo otra cosa. Pero uno realmente, si uno se pone juicioso, uno puede ver cómo Aristóteles es el platónico más grande de todos, ¿no? No por seguir su doctrina tal cual era, sino por poder contener una línea argumentativa que continúa, digamos, todo lo que dice Platón. Si uno le quita Platón a Aristóteles, le está quitando como la mitad del fundamento de las cosas que dice Aristóteles. Luego tenemos aquí digamos, de la colección Tecnos, mis libros de la colección Tecnos, San Agustín con las Confesiones, Baruch Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico, uno de los mejores libros que he leído. Lo tengo bastante maltratado porque la verdad he volteado un montón con ellos. Tengo un amigo que le encanta Spinoza y la verdad, cómo no, porque es uno de los grandes autores de la filosofía. Uno puede encontrar en Spinoza la influencia hacia Marx, hacia Hegel, hacia un montón de cosas, e inclusive hoy en día digamos que tienen muchísima relevancia. Entonces es un autor que me gusta bastante. Y justo está a un lado de un autor que no me gusta nada, David Hume. Ay, David Hume, qué decir. La verdad es como si un autor de una sola canción, de un solo hit, o sea, la verdad se tiró una buena, pero una canción buena pues uno no lo manda al estrellato. Pues de algo así me siento como con David Hume. Creo que tuvo alguna reflexión buena, pero digamos en sus diálogos sobre la religión natural, la verdad me parece que es bastante paupérrimo el ejercicio que hace, o el intento de ejercicio que hace, y en general como en otros diálogos también tiene bastantes falencias, tiene muchísimos problemas, tiene muchísimas contradicciones, y bueno, entonces siempre me queda la duda como, pero ¿por qué este autor es tan famoso? ¿No? ¿Y por qué sigue siendo como tan nombrado hoy en día? Cuando me parece que hay autores muchísimo más inteligentes y con plumas muchísimo mejores que las de Hume, pero bueno, tendré que seguir conociéndolo. En la filosofía y en general uno en la vida no se puede cerrar a seguir interpretando las cosas, a seguir conociéndolas, y bueno, quizá algún día me pueda reconciliar con Hume, o bueno, quizá no. Luego aquí tenemos mi Crítica a la razón pura de Kant, uno de los grandes libros de la filosofía. En este caso es la edición de Mario Caimi, del Fondo de Cultura, de la edición bilingüe. Muy buena, el papel súper bonito, y bueno, súper necesario en mi biblioteca, la verdad, ¿no? O sea, en la facultad trabajamos muchísimo Kant. Luego tenemos La fenomenología del espíritu de Hegel.
Esta es la edición de Jorge Aurelio. Esta es la edición más nueva que ha venido en español. La hemos estado comparando, hoy este semestre tengo un seminario respecto a Hegel y la hemos estado comparando con otras ediciones en español. Tiene sus más y sus menos, pero en general es una buena edición que además es la más accesible, porque la del Fondo de Cultura hoy en día ya no se edita, entonces solo se puede conseguir de segunda y a veces están paupérrimas condiciones, o las caras de Abad del Rinoceronte, que bueno, pueden estar rondeando los $50-$60. Luego tenemos el Fondo de Cultura Económico, El Mundo como Voluntad y Representación, los 2 tomos de Schopenhauer, un autor que tampoco he leído, pero ya que los vi como en una oferta y sabía que eventualmente tendría que tratar con este autor, pues me los compré. Y bueno, ahí están, Schopenhauer, un gran hater de Hegel, pero bueno. Bueno, aquí tenemos una historia de la estética. Tenemos a Nietzsche, este es de los pocos libros que tengo de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, uno de sus primeros textos, el más académico, es el que, digamos que menos se parece un poco a Nietzsche, al último Nietzsche, al de, por ejemplo, Así habló Zaratustra, o Más allá del bien y del mal, pero bueno, es en general un texto muy bueno de la editorial Alianza, que lo único que le digo a Alianza es que las portadas a veces son como bastante regulares en su calidad, no en su diseño. Aquí tenemos a Wittgenstein con el Tractatus Lógicos Filosóficos y las investigaciones filosóficas, un autor del siglo XX, famosísimo por su nueva interpretación. Digamos que tanto Wittgenstein como Nietzsche son antifilósofos en el sentido en el que rompen como la tradición venía haciendo la filosofía, venía trabajando la filosofía, ellos vienen a introducir un nuevo antimodo de hacerla, ¿no? Por ejemplo, Wittgenstein dice que toda la filosofía es como, o la mayoría de problemas filosóficos son problemas del lenguaje, y Nietzsche también dice como que toda la metafísica hay que destruirla a martillazos. Entonces son grandes autores muy diferentes entre ellos, pero que tienen un gran valor en la filosofía. Luego seguimos con Verdad y Método, gran libro de Gadamer, me gustó muchísimo. La hermenéutica es un tema en el que quiero seguir profundizando. Aquí está De la gramatología, Derrida, Políticas de la amistad, Fuerza de ley y Sige. Todos estos libros, Derrida es un autor que me gusta, es un autor que me da mucha curiosidad, en especial porque es un autor muy complicado y tiene sus retractores y tiene quienes lo alaban, pero en general es un autor que me parece muy enigmático porque su propuesta filosófica de la deconstrucción, de la diferencia, etcétera, es aún un enigma para mí. Yo aún no sé como qué posición tomar respecto a este autor que me parece uno de los grandes de la filosofía, ya sea como para odiarlo o para poder leerlo, pero en general digamos que tengo una gran atracción para seguir conociéndolo y bueno, eventualmente podré tener como un mejor juicio de lo que es mi opinión respecto a Derrida, pero en general es un autor que me ha estado gustando mucho. Este es de la editorial Trota, muy buena editorial y que es de mis favoritos. Y bueno, terminamos con La amistad de Simone Weil. Esto es una recopilación de la editorial Hermida. Y bueno, este viene como con pequeños fragmentos acerca de lo que Weil piensa de la amistad. Y la verdad me gusta mucho, pero creo que hubiera invertido mejor el dinero en un libro completo de la propia autora. Y bien, creo que con eso ya hemos acabado. Espero que les haya gustado el video. Próximamente van a ver las nuevas adquisiciones que hice respecto a toda mi biblioteca, pero en general espero que les haya gustado, que hayan disfrutado el video, que me hayan conocido un poco más sobre los gustos que tengo, sobre los intereses filosóficos que hay en mí, sobre también los intereses de literatura que tengo y en general que puedan conocerme y que podamos compartir todos esos gustos que tenemos por el conocimiento. Entonces espero les haya gustado el video y nos vemos en una próxima en el Égora de Camilo.